Muy bien, perfecto. Muchas gracias, hermano. Gracias, Sebastián. Recibió, ¿no es cierto?, las evaluaciones, las pruebas. Bien, ahí vamos a mostrar un poquito. Muy buena asistencia, gracias a Dios. Muy buena. Y vamos a proceder con el tercer y último estudio de la primera etapa. Bien, vamos a retomar esta actividad en una segunda etapa, pero hoy día, terminando la primera, vamos a hacer el concurso, ¿no es cierto?, mientras nos servimos la coinonía, ahí tenemos algo para servirnos, en amor, compartir un sándwich, cafecito, tecito, jugo, queque, etcétera. Bien, bueno, en el primer estudio vimos la importancia de conocer a Dios verdadero, ¿no es cierto? Y en el segundo estudio vimos cuál es el problema más grande de la humanidad, cuál es el problema que la humanidad no puede resolver. Hoy día vamos a ver que la verdad no la podemos elegir. ¿Qué les parece? Mire, fíjese, podemos elegir una versión, podemos elegir una interpretación, podemos elegir una opinión. Yo me quedo con esta opinión, ¿no es cierto? Pero no podemos elegir qué es la verdad. ¿Por qué? Porque si elegimos otra cosa, en vez de la verdad, vamos a estar eligiendo ¿qué cosa? Ficción, fantasía, vamos a estar eligiendo mentira, engaño, cualquier sinónimo de falso. Si elegimos otra cosa en vez de la verdad, estamos eligiendo algo falso. Entonces, la verdad no es algo que podemos elegir, aunque muchas personas dicen, no, yo tengo mi verdad, yo tengo mi opinión, tú quédate con lo que crees tú, yo me quedo con lo que creo yo. Esa es una falta de humildad inmensa. Y realmente los soberbios, es decir, los que no son humildes, no van a heredar el reino. Amén. Pero muchas personas, ¿no es cierto?, por su corazón duro, dice la palabra, endurecido, incluso una ignorancia o un desconocimiento de Dios voluntario, porque estudiábamos la palabra que es imposible no darse cuenta que hay un Dios que creó todo, un Dios que sostiene todo, y además se dio testimonio. Dios se manifestó, se hizo carne, vino. Jesús es alguien histórico. El que diga que no estuvo Jesús en esta tierra es el ignorante más grande. La historia de la humanidad se divide en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Entonces, si alguien dice, ¿y quién es Cristo? ¿Quién fue Cristo? Pobrecito, estuvo en la luna todos estos últimos 2000 años, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a enfocar esto hacia lo que es Dios. Porque así como no podemos elegir la verdad, porque la verdad es por sí misma lo que es la verdad, nosotros solamente podemos elegir si aceptamos la verdad o rechazamos la verdad. Pero si rechazamos la verdad, vamos a estar en el engaño, en la mentira, en la fantasía de una religión, en la fantasía de lo que es un Dios, en la fantasía de lo que es la voluntad revelada. Porque fíjese que hay muchas religiones aparte de la religión cristiana. Pero la religión cristiana es la religión verdadera. Y podemos decir también que hay dioses que el hombre ha creado, ¿no es cierto? La mayoría, yo creo que conoce la historia de Elías, donde adoraban a Baal, y estuvieron un día entero clamando a Baal y no pasaba nada. Entonces, el hecho de que haya sido un Dios falso no significa que no puedan elegirlo. Muchas personas están sirviendo a un Dios falso hoy. Viven en la sugestión, la superstición, y creen en un montón de cosas que son ideas humanas, que no es la revelación de Dios. Entonces nosotros tenemos la fuente de la verdad, no tenemos excusa para no conocerla. Nosotros tomamos la decisión de no conocerla, ¿no es cierto? Pero si nosotros tomamos la decisión de conocerla, nosotros vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leerla diariamente, vamos a integrarnos en lo que son los estudios bíblicos, en lo que son los servicios. ¿Por qué? Porque queremos
encontrar la verdad. Y es imposible encontrar la verdad sin buscarla. Y es promesa de Dios que el que la busca de corazón, la va a encontrar. La va a encontrar, es promesa de Dios. Pero para ello, el requisito es sencillo y a la vez complejo. Es buscarla de corazón. Yo a lo largo sacaba la cuenta yo, 32 años más o menos compartiendo la palabra, me he encontrado con todo tipo de personas, pero las separo en dos grupos. El primero, las personas que realmente están buscando a Dios. Y yo me considero una persona que está buscando a Dios porque para eso es la vida. Yo cada vez aprendo un poco más, maduro un poco más, es un crecimiento permanente, ¿no es cierto? Esa es la persona humilde, ¿no es cierto?, que busca a Dios, que dice, sí, yo puedo estar equivocado en algo, sí, yo creo que me falta entender algo nuevo, puedo entender mejor, esto es buscar a Dios. Y el que diga que ya lo encontró, está viviendo una fantasía. Porque es como decir que como ser humano perdió la capacidad de asombro, de sorpresa, de aprender algo nuevo, de madurar algo, etcétera. Eso es imposible. Pero hay personas soberbias que dicen, no, si yo ya entiendo ya. Yo ya entiendo, ya conozco a Dios, ya estoy en la religión verdadera, etcétera. Entonces, esos son los dos grupos de personas. Las personas que, independiente la denominación o religión que profesen o practiquen, ellos tienen un corazón dispuesto, una mente abierta a buscar a Dios. Esos son los que tienen la posibilidad de hallarlo. Si lo buscan de corazón, lo van a hallar. Pero las personas soberbias, que cuando uno conversa con ellos la palabra, ellos dicen, no es lo que me enseñaron, no es lo que yo entiendo. Incluso podrían decir, ¿sabe qué? No es lo que me gustaría que fuera. Es decir, inventan un Dios, inventan una religión. Bien, son los dos grupos de personas. Nosotros no tenemos que perder el tiempo con personas que no son humildes, con personas que son soberbias. Pero siempre tenemos que estar disponibles, siempre tenemos que estar dispuestos, como dice la palabra, a poder defender la fe que albergamos, poder presentar el mensaje de salvación que nosotros creímos. Si nosotros lo creímos, porque lo entendimos. Y si lo creímos y entendimos, también podemos presentarlo. Quizá no a un nivel de doctor en teología, pero sí algo tenemos para compartir. Porque si creemos es porque entendimos. Algo entendimos, ¿no es cierto? Y estos estudios, estos talleres han sido para profundizar eso. Humildemente es un trabajo de 2 años de mi vida. Es un trabajo de 2 años los talleres que estoy compartiendo con ustedes en 6 estudios o 7. Es un trabajo de 2 años. Es un resumen de 2 años. Entonces es un tremendo salto, así como, pucha, si estoy atrasado, aquí es para nivelarme, ¿no es cierto? Y el taller, ¿se acuerdan cómo se llama? Está en el separador que entregó Sebastián. Prohibido no sentirse preparado. ¿Ya? Al que le falte yo le voy a dar, no se va a quedar ninguno sin él. Prohibido sentirse preparado, así se llama el taller. Es que no me siento preparado. No tenemos excusa para no estar preparado. No tenemos excusa. Tenemos todas las facilidades de Dios. Tenemos todos los recursos para estar altamente preparados. Y si no lo estamos, bueno, aquí empezamos el desafío hace ya 3, 4 semanas para empezar a prepararnos. ¿Por qué? Porque no sentirse preparado no es una excusa. ¿Bien? Bueno, y la última, el último taller que vamos a hacer de esta primera parte, que abarca 4 sesiones, es no podemos elegir la verdad. No podemos elegir qué es la verdad. Podemos elegir mal, podemos elegir la mentira, pero eso de que tú tienes tu verdad y yo mi verdad, lo más probable es que las dos son mentiras. ¿Bien? Y cualquier cosa, ponga atención a esto, cualquier cosa distinto a la verdad es una mentira. Vamos a ir a Gálatas para empezar a abrir nuestra mente en esta dirección. Gálatas. Fíjese cómo empieza el libro de Gálatas. Carta del apóstol Pablo, ¿verdad?
Gálatas, Gálatas. Gálatas capítulo 1, antes de Efesios. Bien, estamos intentando dejar un registro, una grabación, pero no siempre me resulta, así que pongan atención, porque no siempre queda buena. Gálatas 1, la intención siempre está de todas maneras. Gálatas 1, versículo, vamos a ver, 6 al 9. Palabras del apóstol Pablo, fíjese. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que hacen la gran mayoría, o casi, por no decir todas, las sectas y la mayoría de las denominaciones. Hacen mercadería humana. Más si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Y usted sabe lo que significa anatema? Es una transliteración que significa maldito. Sea maldito. Sea, dice literalmente para entenderlo nosotros en español, sea apartado de la iglesia, excluido, echado fuera. Es terrible. Ahora yo le pregunto, ¿algo tiene que ser malo para no ser la verdad? ¿Qué dice aquí? No, no necesitamos que algo sea malo. Pueden estar enseñando a un Cristo y estar enseñando cosas buenas en el nombre de Cristo. ¿No es cierto? Por ejemplo, los M, que no voy a terminar el nombre, ellos a lo que más le hacen marketing es a Cristo, pero de lo que menos enseñan es de lo que enseña Cristo. Esos que tienen el nombre largo. ¿Cuál es el problema de ellos? La iglesia, Jesucristo, los santos, los últimos días, de los no sé cuántos, todo eso. Ellos predican algo diferente. ¿O no? ¿Han tenido oportunidad de hablar con ellos? Yo varias veces. Ellos enseñan y entienden algo diferente a lo que es la Biblia. Yo le digo, yo he tenido oportunidad de hablar con ellos, le digo, bueno, ¿y ese libro es diferente a lo que dice la Biblia? Y no les gusta admitirlo. Ellos dicen, no, es que es un complemento. Ah, pero si un complemento es algo diferente, es algo distinto. Y yo les muestro este pasaje. Entonces está claro que los que perturban, pervierten, distorsionan el evangelio ya dado, ya entregado que tenemos por los apóstoles, sea anatema. ¿Se da cuenta usted del peligro de estar enseñando, de estar afirmando algo que no es la palabra de Dios? Estamos bajo maldición. Damos gracias a Dios porque no es nuestro caso. Nosotros buscamos a Dios de corazón. Lo que haya que corregir, lo corregimos. Lo que haya que mejorar, lo mejoramos. Es un proceso. No estamos en la cúspide, vamos hacia allá. Nuestra meta es Cristo. Y Pablo mismo dice, yo todavía pienso que todavía no lo he alcanzado, pero prosigo. Vamos para allá. El perfeccionamiento es un proceso permanente, diario, progresivo, siempre. Siempre podemos ser mejor. Entonces, siempre tenemos que estar procurando ser mejor. Que nunca se le olvide esto. Para que algo sea desagradable a Dios al punto de quedar excluido de su presencia, no necesitamos que algo sea malo, feo, que algo sea tóxico. No. Solo necesitamos que sea, ¿qué dijeron? Diferente. Bien, Felipe. Solo necesitamos que sea algo diferente y ya no es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de que, con lo que primero empezamos hablando, cuál es la verdad de que hay un Dios que es creador? Un Dios que es creador y sostenedor de toda la creación. Un Dios que da vida, que es fuente de vida. ¿Cuál es la verdad de que
El problema más grande del ser humano, ¿no es cierto?, es su pecado, que podemos interpretarlo con distintos nombres, distintas traducciones. Hablan de la impiedad, ¿no es cierto? Hablan de muchos sinónimos, pero apuntan a pecado. ¿Cuál es la gran verdad? De que ese problema, el mismo Dios lo puede corregir. El mismo Dios lo puede corregir. Y realmente, ¿quién más va a corregirlo? Si el poder tiene la fuerza, la facultad de separar al hombre de Dios, ¿va a ser el hombre el que va a corregir el problema? No, es Dios reconciliándose Él con los seres humanos, con las personas. Porque la humanidad cada vez por sí misma está más lejos de Dios. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús es capaz de salvarnos de nuestro pecado? Porque a Jesús, dependiendo usted a quién le pregunte, le va a dar distintas respuestas. ¿Quién es Jesús? Por allá uno de Oriente Medio dice, no, fue un profeta. Otras personas que son agnósticas dicen, son ateas. Igual consideran a Jesús como una buena persona. Un tal Gandhi, por ejemplo, decía, no, yo estoy de acuerdo con la enseñanza de él. Entonces, buena persona, un profeta, etcétera. No deja de ser un hombre desde ese punto de vista. Pero cuando llegó la hora de preguntarle a sus discípulos, ¿no es cierto? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Se acuerdan? Mateo 16. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? No que dicen los demás quién soy yo. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Eso es algo fundamental en la fe cristiana. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso connota ¿qué cosa? Naturaleza. El hijo de A es A. El hijo de B es B. El hijo de C es C. Fíjese en todo lo que es la creación. Capítulo 1 de Génesis, ahí habla de todo. Un árbol, un animalito, un ave, un pez. Los árboles no los vemos, ¿no es cierto?, brotando peces. Ni a los peces vemos brotándole fruta. A los animalitos, cada animalito según su género. El hijo de una persona humana es un humano. Entonces eso connota naturaleza. Y cuando Pedro declara que Jesús es el Hijo del Dios viviente, le está atribuyendo una naturaleza divina. Bien, Señor. ¿Podría Jesús salvar de nuestros pecados? ¿Podría Jesús librar a la humanidad de sus pecados si no fuera Dios? ¿Difícil o imposible? Imposible. Entonces tenemos que tener la certeza de la divinidad de Cristo. Muchas denominaciones enseñan cualquier cabeza de pescado y siguen en sus pecados, porque esto es algo fundamental, es imprescindible. Tenemos que entender y creer en Jesús como Hijo de Dios y Dios mismo. ¿Dónde podemos ver que Jesús es Dios? Por ejemplo, ¿se acuerdan el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento adorando un becerro de oro? O el mismo caso que cité antes, cuando Elías Tisbita, ¿no es cierto?, volvió los corazones del pueblo, ¿no es cierto?, que estaban adorando ídolos. ¿Qué pasa cuando adoramos a algo que es distinto de Dios? Lo llamamos idolatría. Entonces, si Jesús no fuera Dios, estaríamos siendo idólatras. ¿Lo había pensado? Seríamos idólatras. Si Jesús no es Dios y lo adoramos, lo honramos, lo veneramos,
Y bueno, el ejército de ángeles en el cielo se postra delante de él, dice. Toda rodilla se dobla delante de él, en el cielo y en la tierra. Amén. Y el que no adora al Hijo no adora al Padre. Es que el Padre no acepta la adoración del que no adora a su Hijo. Porque el que niega al Hijo niega al Padre. El que niega al Dios Hijo niega al Dios Padre. Eso es lo que revela la tercera personalidad divina, que es el Espíritu Santo. ¿En qué vemos que Jesús es Dios? En que Dios da vida, ¿o no? Amén. Da vida, entonces Jesús tiene que dar vida. Si es Dios, que demuestre que da vida. ¿Cuántos muertos resucitó Cristo? Varios, ¿no es cierto? Y cuando murió, lo mataron. Dice, yo pongo mi vida y luego la volveré a tomar. Cuando Cristo murió, ¿quedó en la tumba? ¿O no? ¿O sí? Así. 1 Corintios 15, versículo, si no me equivoco, el 7, declaran que si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos nuestros pecados. Porque entonces, fue un hombre, no fue Dios. Porque Dios es el que tiene poder sobre la muerte. Así es. Veamos ese versículo, 1 Corintios 15, 17. Me acuerdo que es 17 o 7 por ahí. Vamos a buscarlo al tiro. Pero es 1 Corintios 15. El que lo busca, lo lee. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados. O sea, si Jesús no es Dios, no resucita, no vence a la muerte. Porque el único que tiene poder sobre la muerte es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de toda vida en este universo. De toda vida. Entonces, vemos en muchas cosas que Jesús es Dios. Y la Biblia misma nos declara literalmente esto. Literalmente esto. Fíjese. ¿Sí? Aquí dice, el versículo que usted dice en 17, aquí me dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no tiene sentido. Esto significa que si Jesús no venció la muerte, nuestra creencia en Él es inútil. Inútil. O sea, el cristianismo en vez de ser una verdad, sería una, o más bonito, que es lo mismo, una fantasía. Y ahí, desarrollando esa misma idea, Pablo dice, seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima, así como, pobrecitos, creen que van a resucitar un día, si los muertos no resucitan. Ese es el énfasis de Pablo. Entonces, el único que puede vencer la muerte es Dios. Hasta el día de hoy, tratan de alargar la vida de los seres humanos, llegar a la inmortalidad. Fantasía, ¿no? Resucitar a un muerto, imposible. Pero había algo imposible para Jesús. No se atrevían a sacar la piedra que cubría a Lázaro porque ya llevaba 4 días y le dijeron, no, si ya se debe estar descomponiendo, ¿qué vamos a sacar la piedra? No querían sacarla. ¿Se acuerdan o no? ¿Dónde encontramos eso? ¿Se acuerdan? Juan 11, si no me equivoco. Juan capítulo 11. Dice, pero no dicen que creen que yo soy la vida, saquen la piedra. Y el muerto que, escucha, condiciones normales ya estaba descompuesto. Dice que Jesús lo llama. ¿Y qué pasó? Salió caminando, o tratando de caminar porque estaba medio amarrado. Y muchos que no habían creído con todas las señales anteriores, creyeron. Y los judíos que se resistían a creer en Jesús como el Mesías, hicieron un complot para matar al que había resucitado, matarlo de nuevo, para que no pudieran decir que Jesús lo resucitó. ¿Se dan cuenta? Si Jesús no es Dios, no tiene poder sobre la muerte. Solamente Dios tiene poder sobre la muerte porque es vida. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado, hermano? La muerte. Dice que en todo este universo
entró el pecado. La fuerza más destructiva, hermano, de este universo es el pecado. No hay nada más que pueda destruir su alma. No hay nada, ni una bomba atómica, ni un pulsar, ni una supernova, ni la explosión de una estrella. No, eso son chispas, son petardos, nada. El pecado tiene la capacidad de destruir el alma. Muerte espiritual, lo que conocemos o entendemos literalmente como quedar excluido permanentemente de la presencia de Dios. El pecado es tan poderoso, veíamos en uno de los estudios anteriores, que separa al Creador de su creación más valiosa. Tan valiosa que Dios se hizo uno de ellos para venir a resolver el problema. ¿Sí o no? Tuvo que morir. Dijo, el pecado es muerte. Yo pago. Yo pago, dijo el Señor. Porque el pecado es muerte. Tiene que pagar el pecado con muerte. Y Cristo dijo, yo pago. Yo voy a morir. El problema para la muerte es que la muerte no podía retener al que es la vida, al que es Dios mismo. Mire, por ejemplo, leamos Romanos 9. Está al ladito de Corinto. Romanos 9. Está al ladito. Antes de Corinto. Vamos a ver el versículo 4, pero para entender contexto vamos a leer el 3 al 5, ¿ya? Romanos 9, versículo 3 al 5. Y vamos a poner mucha atención en el 4, ¿ya? 9:3. Hablando el apóstol Pablo dice, desearía yo mismo ser anatema. No, está saliendo harta esta palabra. 9:3. Separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son parientes según la carne. Él sufre porque Israel no recibe a Jesús como el Mesías, y la consecuencia de eso, ¿cuál es? ¿Qué dice aquí? Ser anatema. Estar bajo maldición, lo expliqué hace un par de minutos. Estar bajo maldición. Una total enemistad con Dios. Una total, es como cuando usted escucha a alguien, no, con él no quiero saber nada de él, no, que no me venga a ver, no, aunque esté muriéndose, aunque esté muerto, no lo voy a perdonar. Es una enemistad extrema. Eso es ser anatema ante Dios. Es una enemistad extrema. Y Dios quiere resolver ese problema. Versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. ¿Se dio cuenta? Versículo 4 dice, este Israel es por quien Dios planeó toda la venida del Cristo. Y Israel mismo quedó excluido. Por soberbio. Lo que le pasa a muchas personas sin ser israelitas. Porque entendamos que el Israel de hoy no tiene nada que ver con el de la Biblia. El Israel de hoy es un Israel político, no es el Israel bíblico. Eso lo podemos ver con detalle en cualquier otra oportunidad. Versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Cristo es Dios, Jesús es Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Sí? Y yo le invito a buscar versículos de la Biblia en donde dice que Jesús es Dios, que Cristo es Dios, que Jesucristo es Dios, y va a sorprenderse de todos los que va a encontrar. Pero aún así, hoy día veníamos en el vehículo con Ruth, había un grupo como de 10 o 15 enseñando mentira. Y como trabajan enseñando mentira, la gente cree en la mentira. Y nosotros que tenemos la verdad, eso nos desafía a trabajar aún más. Porque si tenemos la verdad y compartimos la verdad, otro más conoce la verdad. Un alma puede estar en la verdad, en la única verdad. ¿No es cierto?
Isaías y Oseas, específicamente Isaías 43, 10, 11 y Oseas 13, 4, declaran una afirmación doble. Dios advierte que nunca va a levantarse o formarse otro Dios, que Dios es el único Dios verdadero y que no hay nadie aparte de Él que pueda salvar de los pecados. ¿Se entendió, no es cierto? Eso es lo que enseña Isaías, lo que enseña Oseas, lo que podemos encontrar realmente en varias partes del Antiguo Testamento. Dios es Dios, en Salmos, por ejemplo, etc. Dios es único, hay un único Dios verdadero, eso habla Pablo, dice, al único y sabio Dios, al único, no hay dos dioses, yo no puedo elegir entre de Dios, Jehová, el Señor, Jesús, el Espíritu Santo, etc. y otro, no puedo elegir. No hay alternativas. Lo que yo puedo elegir es entre la verdad y la mentira, entre lo que es real y lo que es fantasía, eso puedo elegir. Isaías, Oseas, Salmos, muchos pasajes del Antiguo Testamento nos enseñan que Dios es único, no hay varios dioses para elegir como la mitología griega o romana o cualquier otra que hablaban, tenían muchos, en los tiempos de Abraham también, politeístas, muchos, varios. No, es que este Dios para esto y este Dios para esto otro. Muchas personas en su ignorancia viven la vida hoy como si, no, este es el Dios para esto, el Dios para este otro. La sugestión y la superstición. Ay, ¿qué me dice el horóscopo para hoy día? ¿Qué dice? ¿No andamos preocupados de eso? No, no andamos preocupados de eso. ¿Por qué? Porque son fantasías. Ahora sí, por entretención, diversión, a ver qué te sale a ti, como algo, como juego. Bien, nosotros no somos fanáticos, pero entendemos que eso es ficción, eso es fantasía. Solamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, que es verdad, declara que hay un solo Dios y que solamente ese Dios puede librarnos del pecado. Entonces, Jesús tiene que cumplir esas cualidades, tiene que ser capaz de librarnos de nuestro pecado. Y yo le pregunto a usted, ¿Jesús puede librarnos de nuestro pecado o no puede? ¿Puede o no puede? ¿Qué piensan ustedes? Amén. Amén, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurre algún pasaje? No importa que no se acuerde del pasaje con número de capítulo y versículo, pero una afirmación, algo de la Biblia. ¿A quién se le ocurre una idea bíblica? No importa que no se acuerde dónde está, pero ¿dónde dice que Jesús puede librarnos de nuestros pecados? Hemos visto varios. En los videos que he enviado, en los estudios que hemos hecho los viernes, en los estudios que hemos hecho los domingos. Hemos visto varios. Para ayudarlos un poquito, Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. Vimos Hechos 20:28, que Jesús compró con su propia sangre la iglesia para salvarla. Mateo 1:21 también estuvimos viendo, en detalle. Cristo salvará a su pueblo. Y esas palabras las recoge luego Pedro. El apóstol Pedro dice, ustedes ahora son pueblo de Dios, hablándole a la iglesia. Pertenecen a Cristo. Él los ha lavado con su sangre. Dice, la fe es más valiosa que el oro, etcétera, etcétera. Hablando de la salvación. Y en Colosenses 1:12 dice en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Vamos a encontrar mucho. Colosenses 2:11 y 12. Tenemos que sabernos por lo menos unos 3 o 4 versículos, hermanos, de memoria. Por lo menos. Porque de repente a alguien le va a salir hablando de Buda. De repente a alguien le va a salir hablando de Mahoma. O que es ateo. ¿Y usted con qué va a defender su fe? Si no es con esto, son opiniones. Son opiniones. Y cada uno queda con su propia opinión. Pero cuando nosotros sacamos la palabra y decimos, mira lo que dice aquí la palabra, si alguien la rechaza o la acepta, ya es problema de él.
porque no es palabra nuestra, no es lo que se nos ocurrió a nosotros, ¿no es cierto? Hay algo, porque dentro de estas sectas y denominaciones falsas hay algunas que hablan de un Dios más grande que el otro más chico y que, por ejemplo, en esta divinidad hay jerarquía. No es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña perfecta unidad, perfecta unidad. Hay un pasaje muy interesante que dice que el Hijo y el Padre pueden hacer lo mismo. Lo mismo, ¿sabía usted eso, no? A ver, que levante la mano. ¿Quién sabe eso? ¿O será que hay algo que el Padre puede hacer y el Hijo no? ¿Mm? Son uno solo. Son uno solo como divinidad, pero son personalidades distintas. ¿Cómo? Puede. Vamos a ver un pasaje, porque recuerde, siempre nosotros tenemos que respaldar, ¿sí? Yo pienso que lo que quizá no podría hacer Dios por el rol en el que Él se puso en base a las decisiones que Él mismo tomó es ser intermediario. Eso no lo puede hacer Jesús porque Él se puso en Él mismo se puso en ese rol. De poder puede, pero como Él estableció las cosas, tendría sentido que Dios se pusiera como intermediario de mundo. Sí, ese otro tema, porque igual hay oraciones que se dirigen directamente al Señor Jesús en vez de al Padre. Entonces uno dice, pucha, pero si Jesús es solamente intermediario. Y Esteban, ¿hechos cuántos? ¿Hechos cuántos? Yo me acuerdo que es el 7. Cuando lo estaban matando, lapidándolo, ¿a quién oró? Al Hijo. Léanlo, al Hijo. Señor Jesús, no le tengas en cuenta este pecado o estos pecados. Está orando en su muerte, está orando al Hijo. Entonces, la pregunta mía iba más a si hay una jerarquía. No hay jerarquía, ¿no es cierto? Por ejemplo, un gerente, un supervisor y un empleado. Hay jerarquía, ¿no es cierto? Hay jerarquía. Así ven muchas denominaciones o sectas lo que es la divinidad, pero la Biblia enseña que es una unidad. Bien, entonces vamos a ver un pasaje muy interesante que vamos a ir a Juan. Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan. ¿Sí? Claro, pero también Pablo explicando ese versículo dice, pero claramente el que sujetó a él todas las cosas se excluyó. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Es decir, el Padre no se sujetó al Hijo, no está bajo sujeción del Hijo, ni el Hijo significa que tiene bajo sujeción al Padre, ¿ya? Ahí está hablando de qué? De todo lo creado en el cielo y en la tierra. ¿Pero Dios fue creado? No, no. Entonces siempre entender en el contexto nos ayuda a ver con claridad qué es lo que está diciendo realmente el pasaje. ¿Ya? Todo lo que es creación está sujeto a Cristo, en el cielo y en la tierra. Pero el Padre mismo no. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y el Espíritu Santo son una unidad de tres personas divinas, ¿no es cierto? Tricotomía, se le habla en teología de eso. Cada uno con su función, cada uno con su rol, como es Luis Enríquez. Hay un rol. Y vemos esa tricotomía, vemos esa diferencia entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo en muchas cosas. Un ejemplo clásico, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Un ejemplo clásico donde vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, cada una siendo parte de una divinidad. ¿Dónde? El bautismo de Jesús, ese es un clásico. Ahí quedó la pelota rebotando para que la chuteara a alguien, po. Fíjese, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo
en forma de paloma corporal, se materializó como una paloma para dar testimonio a Juan de que él era. Y el Padre del cielo diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué decía el Padre? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, pero eso no lo hemos visto la semana pasada, tendrían que haberlo visto antes. ¿No se acuerdan? El Padre declarando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan, solo a Él. Entonces está hablando el Padre, está dando testimonio el Espíritu Santo y está siendo bautizado el Hijo. Son tres personalidades distintas. Son tres funciones distintas. ¿No es cierto? Están cumpliendo distinto rol. Pero los tres aunados, ¿para qué? Una cosa. Y es salvar la humanidad de la separación eterna de ellos, de lo que es el plan de Dios, salvando a la humanidad del pecado, de las consecuencias del pecado. Íbamos a ir a Juan. Lucas, Juan. Aquí está, Juan, muy bien. Capítulo 5. Y vamos a ver 2 o 3 versículos. Yo les dejo de tarea si quieren verlo completo, para entender en más profundidad el versículo. ¿Bien? Fíjese lo que dice el 5. Capítulo 5. No, capítulo 5, estoy buscando el versículo 19. El 5:19. Aquí está. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fíjese el versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y por último, fíjese el versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como Padre y el Hijo no se puede creer en uno por separado, sino en ambos. Y esa persona dice que ha pasado de muerte a vida. En resumen, con todo esto, hermano, el mundo lucha por lo que cree, ¿o no? El mundo, hermano, lucha por lo que cree. Si nosotros creemos en todo esto, ¿qué tenemos que estar haciendo? Luchando con más fuerza. Porque el mundo lucha por algo temporal.